Matanisha talaya puringilla turiwawa matanisha ta puringi kang mikuna moyuga pokushkami tianga kanga moyuga. Yo soy de Riobamba. Yo soy de Cuenca. Yo soy de Cali. Yo soy de Bolívar. Al principio no había nada. Coca era solo un puntito perdido en el mapa del Ecuador. Vale recordar su nacimiento, sus varias fundaciones, dar una mirada a su historia. Una historia intensa, llena de aventuras, de personajes pioneros y heroicos. Unos pocos colonos que vivían en Rocafuerte, hoy Pantoja, en el Perú, se empeñaron en encontrar un sitio mejor para vivir, cercano a la capital, pues con la guerra se habían quedado aislados. En la guerra del 41 evacuamos aguas de arriba por el río Napo, porque estalló la guerra, entonces todo el mundo trataba de huir. Fue con la intención de protegernos, porque la guerra es terrible, entonces huíamos de los peruanos. Y entonces nosotros nos ubicamos, mi familia se ubicó en las partes altas del río Coca, más o menos a la altura de San Rafael. Y cuando ya supimos que ya se firmó el Tratado de Río de Janeiro, entonces yo fui uno de los que acompañé a mi padre hasta Pantoja, porque ya había como llegar nuevamente a la frontera y seguir con el comercio, porque todo el comercio que se realizaba en esa época era con el Perú. Lo que más se comerciaba con el Perú era el arroz, maíz y un poco de caucho hasta unos pocos años, ¿no? La misión fue a buscar un profesor en el ministerio. Por casualidad ya estaba ahí parado. Dice, ¿qué haces aquí, Flores? Digo, voy a Zamora. Dice, no te vayas, vamos a trabajar con nosotros. Yo vine acá de profesor a trabajar en una escuela el segundo año. Yo vivo aquí en el Oriente desde 1954, vivo en el Oriente. ¿Y el Oriente es su casa? En el Oriente mi patria. Luego se asentaron en la margen izquierda del Napo, pero ese era territorio de los Guarani. Ellos, conocidos entonces como los Aucas, defendieron con lanza su tierra. Pero ¿qué resulta? Que en esos días había un colono que estaba pescando y vienen los guaranis, en ese entonces se le conocía con nombre de Aucas, y le asesinan con 13 lanzazos. Entonces, viendo ese peligro, entonces fue abandonado, descartado ese lugar. Era tenaz porque ya decían, más que todo cuentos también, pero era verdad que ellos daban las vueltas y asesinaron ahí donde es el puente del río Payamino, unos cuantos metros más arriba, también asesinaron a otro colono ahí. Terminaron por asentarse en la otra orilla en 1958. Bajaron a unos cuantos colonos a la Junta Cantonal de Rocafuerte a pedir que un vocal vaya a dirigir una sesión donde nosotros vamos a buscar dónde hacemos en la ciudad. Se reunieron 27 personas, pero se acordó que de esos 3 sitios digan dónde quieren el Coca. Yo fui uno de los comisionados con el señor Otto Rodríguez para buscar y localizar el terreno apropiado para la formación de la nueva población. Recorrimos todo el sector de Vieja Armeña. En Vieja Armeña el terreno era bastante quebrado y era muy difícil. Claro, ahora con tractores y tanta maquinaria es fácil hacerlo, pero en esa época no había nada de eso, era pico y pala, y entonces fue descartado ese lugar. Y más que todo porque los colonos también querían que sea en la desembocadura del río Coca, por el nombre y por la historia. Y como Orellana había salido por el río Coca, ellos querían a todo trance que la población sea en toda la desembocadura del río Coca. Se fundó y se realizó los primeros trabajos en la orilla del río Coca, surcando a mano derecha, que en poco tiempo el río
como no hay aquí estabilidad, comenzó a derrumbar, y como el terreno era muy deslenable, entonces las casas iban poco a poco retrocediendo, y hasta que llegó el momento que ya no se podía soportar eso. Y ahí nuevamente, con el apoyo de la Junta Parroquial en ese entonces, el Cantón Aguarico, se organizaron los colonos en igual forma y se le ubicó en el lugar que es actual. Yo vine en el año 1971, en el mes de febrero, y en ese tiempo el pueblo era muy pequeño. Generalmente la gente que vivía aquí era gente del campo, indígenas, un poco gente de las fincas. Los quichuas vivían como esclavos, a las órdenes del patrón. A cambio de algo de ropa y alimentos, hacían trabajos forzados. No eran libres, tampoco eran dueños de su tierra ni de su vida. Yo cuando recién crié, estábamos con el patrón Pancho Mejía. Con él estábamos y el capataz vivía el Hernán Vázquez. Iban llevando a lavar oros y los patrones pagaban barato, 5 sucres, 1 sucre antiguamente que era. En vez de hacer favor, les maltrataban a los muchachos, les pegaban. A vez en cuando decían que vayan a ver a los trabajadores, que no llegaban rápido, venían los patrones, discutían con los muchachos mismos. Llegaron los misioneros, hacían misas. Se hizo el pueblo solo con los indígenas de nosotros. Ahí comenzó a trabajar el padre Camilo Torrano y él hizo pistas, todo. Misión viene, le compra, o sea, le paga a los patrones entonces para salvar. Entonces el padre Camilo entonces le tenía un potero acá, tenía bastante. Entonces la gente trabajaba cuando le pagaban los 12,000 sucres, creo que, o 12 sucres. Entonces la gente trabajaba, hasta las mujeres trabajaban. La misión capuchina, por medio del padre Camilo de Torrano, compró la hacienda del patrón Mejía, en el Payamino. Pagó las deudas de los quichuas, remuneró su trabajo. Así empezó la liberación del pueblo Naporuna. Colonos, misioneros e indígenas construyeron juntos el pueblo. Se hicieron las primeras casas de paja, la primera escuela, el primer colegio, el primer hospital. En Minga y Apulso se trazó la pista del aeropuerto, un trabajo de hormigas arrieras. Yo dejé el plano de la ciudad cuando fui el primer presidente nombrado por el pueblo. Ya teníamos que todos colaborar, coger machete, pico y pala y carretilla y trazar las calles. En esa forma se iba a formar porque en esa época era así, ¿no? Y por ejemplo mi hermano que está ahora en el Brasil, él junto con el padre Camilo, que ahora creo está fallecido, construyeron la pista de aterrizaje. Entonces la pista de aterrizaje fue hecha a pico y pala y aterrizaban los aviones Douglas de la compañía Tao. La pista estaban haciendo más o menos como 500 metros, ya tenían. Eso era bien hecho, porque era así cavaban y iban teniendo piedra grande, bulones después iban echando lastre. Y hacían de rodillo con unos palos grandes, de rodillo iban apresionando. Y teníamos que esperar que haga 3 días de sol para que pueda aterrizar el avión, porque era solo tierra y pasto.